¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en calle 52, Historias y Jazz. Tengo que agradecer a Julieta, a Sofía, que están eh, haciendo visible esto, posible y visible, esto que estamos haciendo. A Joaquín, gracias, gracias Joaquín, gracias por toda la colaboración. Gracias, Luna. Gracias, Carlos López, gracias a la están todos colaborando para poder hacer posible esta reunión, que en este momento es en vivo, que estamos aquí grabando para la radio, para las redes sociales, para YouTube y demás. Les dejo un teléfono, el 261-639-645. Y allá por la pandemia, que me comentaba Mauro, todos descubrimos cosas y demás. Un oyente, creo que fue así, un oyente de este programa, o de estos programas, se comunicó conmigo, atento a mi búsqueda siempre de libros, de bibliotecas que andan guachas por ahí, y poder encontrarlas, poder rescatarlas, poder ponerlas en contacto nuevamente con la gente, poder usarlas naturalmente. Uno de esos oyentes se presentó como Américo Mancini. Américo, bueno, primero me comentó alguna cosa, y luego me empezó a hacer llegar sus textos, sus poemas. Cuando leí sus textos, obviamente me llamaron mucho la atención, pero cuando escuché su modo de decirlos, me llamó muchísimo más la atención. Y dije, bueno, he aquí un poeta interesante, que ha presentado, hace poquito presentó un libro y demás, y hemos sobrevivido a la pandemia ya largamente, nos vamos a morir de otra cosa, y yo me doy el gusto de recibir a quien prácticamente no conozco, sencillamente por su obra, que es Américo Mancini. ¿Cómo te va, Américo? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo está Miguel? Bien, bien, un placer tenerte así cerca, conocerte. Y yo creo que tu obra se ha presentado por vos mismo durante todo este tiempo. Sí, hemos traído algo para compartir con ustedes esta noche. Bueno, Américo, ¿sabés qué? Cuando yo escuché, leí tus textos y escuché tu voz recitando, me recordó mucho a Luis Luqui, Luis Lucci. Yo no sé si es una casualidad, si lo conociste, si lo conoces. No lo recuerdo, suelo olvidar mucho. Bueno, es un buen ejercicio eso. Sí, es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio. Pero me llevó mucho a ese modo, a esas pausas, a esos temas y demás. Lo que le da muchísimo más valor a lo que haces. Eh, me gustaría que te presentaras con un texto, leyendo un texto y después vamos hablando de alguna otra cosa. Almuerzo desnudo. Un instante helado en que todos los que ven lo que hay en la punta de sus tenedores. William Barr, almuerzo desnudo. Después de la gallina terrible, el sigiloso cuchillo de la cocinera sostiene la mano por empuñadura, de garanteo que la madera concede. ¿Se estillará al mediodía su capricho? El paranoico sospecha la sentencia. Descubre que la cocinera ha dejado caer una sonrisa de descuido por el piso. ¿Sabré que la alegría se extiende por territorio? Como los ojos lo orbitan de negro y las desahogadas pestañas a su antojo. Volveré atestado de toda la hermosura a pretender la codicia de esa mujer. Después de la gallina terrible, un disimulo dejó de gritar la sangre y el silencio de todas las cosas interrumpe la cadencia que nos estalla. Mientras la voracidad que te transcurre arde vapor de caldo en las cocinas. El paranoico tiene la carne sesgada por el resplandor del cuchillo. ¿Brilla de otro sol en la persistencia del día? El paranoico se aferra a las rodillas, arrinconado de abrazo y tiritando de espanto, porque sabe que después de la gallina terrible
sucederá el degolladero de lo que se oculta. Américo Mancini, digo bien tu apellido, Sí, Mancini, eh, tiene este estilo, este aire para decir las cosas y esta temática, y les confieso que lo que intentamos en la poesía no nos resulta tan sencillo poder meter en la estructura sólida del verso, de verso a verso, esas ideas que van conjugándose hasta encontrar una salida. ¿Cómo te planteas el poema? ¿Es algo mental, es algo físico, es algo que lo vas haciendo en caminatas? la poesía es reveladora. Cuando a uno lo encuentra enfrente de la página de Word o en un papel, hay una revelación y una intimidad. Pasa mucho en la poesía que se está escribiendo ahora, que uno escucha el tema es una serie de ocurrencias. Es una serie de ocurrencias y para colmo son ocurrencias comunes. Por ejemplo, ese que escribe, mis ojos no te ven porque la noche se ha apagado y la oscuridad ahora es tu vida. Y de repente siguen con frases y ocurrencias que no tienen a veces relación. Cuando uno termina el poema y alguien le dice, me gustó el remate, es porque el poema fue malísimo y puso una buena ocurrencia al final. Entonces, lo que yo trato de hacer es estallar la metáfora. En este caso en el que leí, estalla la metáfora y no es solamente una enumeración de ocurrencias. Sí, está muy bien definido. Ese estallido de la metáfora es algo mental. Finalmente no es una ocurrencia. Hay algo que podemos hablar del oficio. El oficio por ahí traiciona, porque uno puede tener una idea y después llenarla de palabras. Y cuando uno ha llenado de palabras muchas ideas, puede hacerlo en la poesía. Pero en ese ejercicio uno se encuentra de frente con la poesía y lo supera a lo que uno está pensando que está haciendo. Eso es más o menos lo Es que decir, te sorprende. Es algo que sí te surge sorprende. sorprendentemente, sorprendentemente. Sí. He ahí la cosquillita o el calorcito de escribir poesía, ¿no? O el frío, según convenga, ¿no? O sea, el bienestar, la sensación de bienestar que es cuando surge esa musiquilla, que uno no sabe de dónde viene, pero está, se revela. Es hermoso. Sí, sí. ¿Y qué es uno capaz de dar por ese momento? Hay momentos en que la vida puede dar un giro. Yo lo tuve a los 19 años aproximadamente. Iba a estudiar para pastor de una iglesia y tenía que viajar a México a un seminario. Había comprado el pasaje, tenía las maletas listas y no me dieron la visa para viajar. En ese momento Estados Unidos estaba un poco controlando el tema de la migración y ahí hubo un corte con varias cosas, una pérdida de fe que la extraño y a veces uno dice, si esto no hubiese sucedido y si esto no hubiese sucedido no sería el que soy ahora y no tendría la poesía, que es una de las cosas con las que más disfruto y puedo hablarles también a ustedes en palabras. Y la gente que nos está escuchando y que va a escuchar esta entrevista, y vamos a aprovecharte para robarte algo más de tu obra y que la dejes registrada aquí, Américo. Pasaba por aquí, vengo de mí por cuanta nostalgia se arrastra,
de la simplicidad de una siesta me visité, antes que las extensas enciclopedias y la fascinación por el paisaje de los atlas erigieran los estandartes de mi pueblo. Aquí sopla viento fresco, un airecito frío que baja de las alturas y se cruza de rechiflo la carcajada de los infiernos. Aquí apenas la vida. Voy camino al apacible paraje que consagraron para la alegría. Sin esta certeza, la peregrinación carecerá de toda codicia, de toda fe. Bastará chistear los dientes de la sonrisa para que la muerte deserte del sitio donde mi noche y mi fantasma se congregan. Una canción cruje de las entrañas del bosque. El clamor insiste por los senderos que abren el bosque mientras el otoño se desparrama. Así la música, apenas la vida. En tanto el recuerdo y sus recovecos de atajo se disimulan en un rincón expropiado de la tarde, casi seguro de la absolución de la inocencia, ajeno al destierro que profesaron los predestinadores, dispuesta a la costumbre de vivir apenas la vida. Alberto Mancini, poeta, con nosotros. Antes de hablar de otras cosas, me gustaría asirme de algo que comentaste. Me dijiste, hubo una pérdida de fe que extraño. Yo creo que la fe es una herramienta maravillosa para poder ir por la vida, tanto y en cuanto uno no se haga demasiadas preguntas. ¿Cuál fue tu caso? Fui un buen fanático. Eh, las cosas dieron un vuelco totalmente inesperado. Pero quiero saber bien la pregunta concisa cuál es, ¿a Claro, dónde vamos? porque uno puede llevar la fe consigo Ah, sin hacerse demasiadas preguntas, y el tema es cuando uno empieza a hacerse las preguntas y necesita responderlas, o que alguien las responda por nosotros. Tal vez esa ligereza y esa ventaja que llevamos en la vida ya no sea tal, o sea más complicada, o sea una cosa más intelectual. el Dios cristiano es cómodo, es buenísimo, porque somos recompensados por lo que hacemos bien, y si no nos va bien, estamos siendo probados por Dios. Probado en cuanto a cómo va a responder uno y de la mejor forma. Entonces las desdichas son pruebas y las certezas o los aciertos son bendiciones. Entonces está solucionado. Y si me siento culpable, pido perdón. Pido perdón a Dios por la culpa. Está un poco armado para para que funcione. Ahora, cuando se pierde la fe en la Biblia, la fe en lo que uno creció, porque mi familia es una familia de iglesia donde uno creció, es difícil y la fe es hermosa. Por eso a veces la extraño. Eh, y no quiero en este momento perder la poesía por eso. La prefiero y tal vez sea una persona arrogante, la prefiero a Dios en este momento. Si yo fuese un cronista, me acabas de dar un maravilloso título. Prefiero la poesía a Dios en este momento. Y de ahí vendría todo el desarrollo del texto. Américo, como primer contacto, me gustaría que le digas a la audiencia y a la gente que está aquí participando, dónde puede encontrar algún texto tuyo o si lo podemos intercambiar a través de WhatsApp, que me manden un WhatsApp a mí o a vos. Bien, no tengo redes
No estoy en las redes sociales, entonces no van a encontrarme en Facebook. La poesía o mi poesía presencial, o tal vez me esté poniendo viejo y, y no entiendo todavía esa relación. Te pido, bueno, entonces la gente que quiera tener algo de tu poesía se puede comunicar conmigo y yo te lo doy. Bien. Y hacemos ahí una triangulación. Suena horrible eso. Va a haber una presentación de libro dentro de poco y lo podemos ver después en Bueno, ese día. teneme al tanto. Y el último poema, y te agradezco muchísimo la visita, el poeta Américo Mancini, con quien nos estamos conociendo en este momento, y no tuve mala intuición cuando sospeché que es un muy buen poeta. Advenir de la esperanza. Una araña enlazada de invisibilidades se precipita desde el altísimo techo de la casa, embriagada donde el vapor del caldo convida las dulcísimas alucinaciones del hambre. Cae la arañuela sin vergüenza por el fino estambre que de su vientre se teje junto al ángel del pan y los peces que por misericordia se arroja por un nilo de saliva que escupe la boca de Dios. Américo Mancini, poeta. Bueno, nos vamos con la poesía ya cuando está llegando la próxima función. Te agradezco muchísimo y es un placer conocerte. Gracias, Miguel. Bueno, gracias a la gente que ha asistido, gracias a la gente que está, que nos está escuchando, gracias a la gente de la cantina juglar, gracias a Horacio, a José, gracias a Carlos, a Darwin, al resto de la gente, gracias Joaquín, gracias a toda la familia. Bueno, nos reencontramos, gracias Adriana, un beso grande. Gracias.